Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Conocimiento como Aventura. Una conversación que gira en torno a la ciencia, filosofía de las ciencias e historia de estas en un lenguaje sencillo y ameno. Conduce Rodrigo Larraín. Muy buenas tardes, estimados radioyentes. Estamos nuevamente con el programa Conocimiento como Aventura, esta tarde del miércoles. Para el día de hoy tenemos un invitado que nos ha acompañado hace bastante tiempo, pero ahora él tiene una propuesta distinta que quiere compartir con nosotros. Me refiero a Esteban Rojas, que trabaja vinculado al laboratorio del tan famoso científico chileno Humberto Maturana, el laboratorio de biología del Conocer. Muy buenas tardes, Esteban, te agradezco mucho que hayas querido estar con nosotros una vez más. Y cuéntanos, ¿cuál es tu propuesta? Gracias por la invitación y por dar este espacio para conversar acerca de la biología del conocer y sus aplicaciones. Hemos estado hace muchos años imaginando la posibilidad de ampliar este entendimiento del trabajo del doctor Maturana. ¿Sí? La biología del conocer se da como un postítulo en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y por primera vez se nos ocurrió abrirnos a la posibilidad a la biología del conocer aplicada, es decir, buscar otros espacios de reflexión y de entendimiento de esta teoría. Así es que estamos trabajando en una de las leyes sistémicas que propuso el doctor Maturana, que es conservación y cambio. Oye, qué gran tema, porque finalmente cuando hablamos de transformación y cambio estamos hablando de lo que le pasa al sistema como sistema. Oye, cuéntale a nuestros auditores qué es un sistema. A ver, con palabras simples. Bueno, en realidad es bien difícil, lo más simple que se pueda. Claro. Lo primero que vamos a despejar es el hecho de que cuando usamos la palabra sistema se relaciona con computación. ¿Ya? Así que eliminemos rápidamente. Incluso no todas las aplicaciones computacionales son sistemas. ¿Ya? Estamos aprendiendo, ¿cierto? Sí, claro. Luego, yo siempre creí que no. Y de hecho que el gran problema en el mundo de la informática donde yo me muevo es que estamos reparando o haciendo cosas que no son sistemas. Entonces termina siendo un trabajo bien arduo, porque estamos reparando algo que no tiene consistencia. Ahí viene la típica palabra de se cayó el sistema, se trabó. ¿Por qué? Porque una suma de cosas que en este caso serían códigos, ¿cierto?, que se van ordenando de cierto modo con el criterio de quién lo está escribiendo, pero el sistema en sí mismo no tiene organización, no tiene orgánica, no se sostiene por sí mismo. Es una lista de instrucciones que depende de quién la lea, es lo que va a resultar. ¿Qué es lo que hace el computador? El computador lee esta lista de instrucciones y dependiendo de las instrucciones que está leyendo es lo que hace. O sea, el sistema no se cae nunca, se caen aquellos que lo manejan. Exactamente. Entonces, tú puedes decir un sistema es un grupo de elementos, procesos, partes, piezas, lo que fuere, pero aquí te voy a dar el otro tip, que es muy difícil, los estudiantes en general no lo entiendan o no lo aceptan. A ver. El sistema no es la suma de sus partes, y no hay sistemas más complejos porque tiene más partes. Es como yo relaciono las partes. Ya, correcto. ¿Sí?
Porque tu propio cuerpo. Porque las partes pueden estar yuxtapuestas, una al lado de otra, ¿no? Y las partes pueden ser millones de partes o pueden ser dos, ¿sí? El tema es cómo relaciono a esas partes, de modo que fíjate que aquí la tercera cosa importante, que lo que uno ve del sistema es un resultado, no ve al sistema. Ya, claro. Esa cuestión es bien significativa, entenderlo, ¿sí? Nosotros mismos como en nuestra corporalidad, ¿cierto? Claro, hay cientos de miles de procesos moleculares, ¿sí? Hay órganos, hay una organización interna del sistema, de modo que si yo dejo operar a todo ese sistema, a todas esas partes, esas relaciones, surjo yo en mi corporalidad completa, pero yo no soy mis moléculas, ¿te fijas? No, pues por ejemplo en sociología la exterioridad tuya es la conducta. Por ejemplo, perfecto, ¿te fijas? O sea, si yo tomo a Rodrigo en este caso y lo abro y te saco una neurona, en la neurona no hay nada que diga yo soy de Rodrigo, claro, o conozco a Rodrigo, o yo pienso por Rodrigo, no. Entonces te fijas que ahí tus componentes están como en un dominio, en un espacio. Por eso que los trasplantes no se llevan parte del donante. Es una parte, una pieza nomás. Es una pieza, claro. Ahora, buena tu idea, porque si yo tomo el hígado de un señor y lo llevo al lugar donde funciona el corazón, tú comprenderás lo que va a pasar. Claro. O sea, no claro que a mi corazón le va a salir un cálculo biliar. No era eso. ¿Te fijas? Entonces es muy bonito esto de los sistemas para poder entender esto de conservación y cambio, que cuando uno mira un sistema, la verdad es que uno está evidenciando, ¿sí?, el resultado de la operación de ese sistema. No está mirando el sistema, no está viendo el sistema, sino que si yo veo a Rodrigo Larraín como esta totalidad parlante que está aquí en relación conmigo, yo no estoy relacionándome con tus neuronas. No, claro. Claro, las neuronas siempre van a estar en alguna parte, pero por detrás. Pero están. O sea, si no estuvieran, claro, tampoco podríamos estar hablando. Correcto. Pero curiosamente tú no eres tus neuronas. Y curiosamente podemos afirmar que nadie es las partes, sino la forma como se relacionan. Exacto, el resultado. Esa es la clave. Esta tendría que ser una clase magistral. Estamos cambiando el mundo, Rodrigo. Deja tomármelo con más calma. Claro, es el resultado de la operación del sistema. Por lo tanto, ¿podemos hablar de cambio? Porque el cambio siempre es una exterioridad, una manifestación. Claro, los sistemas robustos, los sistemas sólidos, los sistemas admiten cambios, todos los cambios, claro, posibles y necesarios, y los sistemas están cambiando constantemente, ¿sí? Y tienen la capacidad de cambiar. ¿Pero están cambiando automáticamente? Por ejemplo, cada 72 horas más o menos, una gran cantidad de las moléculas que tú tienes en este momento en tu cuerpo ya no son nuevas, porque se gastan. O sea que literalmente, a nivel molecular, tú eres una persona totalmente distinta de una semana a la otra. Pero sin embargo, nos vimos hace un par de meses atrás, te veo ahora y te veo igual. ¿Te fijas? Uh-huh. Ahí el sistema está sostenido en el cambio. De acuerdo, está sostenido en el cambio, pero también conserva algo que podríamos llamar estabilidad, un elemento no cambiante. Ahí está la magia. Entonces, no se debe hablar solo del cambio como la novedad, ¿sí?, como lo posible, lo deseable, sino que cuando uno quiere tratar con sistemas, tiene que preocuparse más de qué es lo que se debe conservar. Ya. Porque tú puedes cambiarlo todo y puedes cambiar
la estructura de un sistema. Sí, una mesa, por ejemplo, una mesa, le puedes cambiar el material de que está hecha la mesa, le puedes poner 6 patas, 4 patas, una pata, depende, le puedes hacer muchas cosas, pero si la das vuelta y la pones patas para arriba, la mesa deja de ser mesa. Claro. Porque ya no puedes mesear ahí, no puedes poner una taza y tomar tu té, ¿te fijas? Entonces, este discurso del cambio le ha faltado, según mi criterio, le ha faltado la parte más significativa. Bueno, cambiemos todo. Nos pasó con la propuesta de constitución. Pero primero hay que preguntarse sistémicamente qué es lo que debemos conservar para que el sistema se sostenga. Entonces, esta cuestión es una invitación bien bonita, porque las empresas, sobre todo las organizaciones, ¿sí?, la política, que siempre está ofreciendo cambiarlo todo o cambiar cosas, fíjate que nunca hablamos de ¿y qué vamos a conservar? ¿Sí? ¿Cómo seguimos adelante? En la compañía, por ejemplo, 1986, un señor se encuentra con la Coca-Cola, ¿sí?, farmacéutico, él hace un brebaje y resulta que la Coca-Cola ha cambiado todo, desde 1886, todo ha cambiado, las plantas productivas, han cambiado los ejecutivos, han cambiado los trabajadores, han cambiado los propietarios, todo, pero la Coca-Cola sigue exactamente siendo la misma. Ahí tú tienes un sistema que ha cambiado todo, conservándose. Como diría Giuseppe Giovanni de Lampedusa, hay que cambiarlo todo para que no cambie nada. Algo así. Sí, hay espacio. Bueno, tú sabes que el discurso es complicado, y a veces se usa el discurso como un medio, ¿cierto?, que supuestamente está comunicando algo, pero no es así. Nosotros, tú y yo, que estamos sentados acá, no nos damos cuenta y no nos interesa, o lo dejamos de ver, o simplemente no es un tema que sea relevante. Tú y yo somos el presente de una historia que tiene 3,2 millones de años. A pesar de los miríadas de cambios que ha tenido. Pero si hay algo que cambia, el cuerpo, el cuerpo como sistema, a eso me refiero. Nuestros componentes están permanentemente cambiando, pero sin embargo somos los mismos. ¿Qué dice la biología eso? ¿Por qué nos conservamos a pesar de estar cambiando? Aquí hay otra cosa mágica que el profesor Maturana nos enseñó, y que los profesores hoy día en el laboratorio también, muy lúcidos, nos hacen ver. Los sistemas no cambian para. Ya, de acuerdo. Pero no hay un objetivo para el cambio, ¿no? No hay objetivo, sino que resultan cambiados. Es como la teoría de la evolución. Resultan cambiados dado que conservaron ciertas regularidades. Y eso es maravilloso, Rodrigo, cuando uno lo mira con atención. Porque cuando uno le pone propósito a la biología, claro, se ve algo, pero no se ve la dimensión más amplia de la biología misma. Los sistemas están siempre cambiando en tanto conservan su organización. El organismo, entonces, por su naturaleza sistémica, tiende a conservarse. Y cambia cuando ocurre ¿qué? Digámoslo de esta manera. Hay ciertos componentes del sistema, cualquier sistema, en este caso puede ser el organismo, nuestro cuerpo, bueno, que se gastan, porque tienen cierta capacidad energética y esa energía. De acuerdo, pero eso me pone más bien en riesgo vital, me puedo morir. Claro, pero curiosamente estás respirando, está el sistema circulatorio, te están funcionando los órganos, aunque eso está,
cambiando en sí mismo, porque tus moléculas se están construyendo. Correcto, sí. Tu sistema completo, tu corporalidad, digamos, y con tu humanidad ahí presente, se está conservando. Entonces hay una cosa también aquí, hay que mirarla con detención. Nosotros estamos siendo nuestra corporalidad. No es que tengamos un cuerpo y desde el... No, claro. Es como yo digo, me duele la cabeza. Uno debería decir, me duele mi cabeza. Claro, sin duda. Claro, uno hace algunas diferencias lingüísticas, un poco, yo creo que por evitar alguna clase de daño. Claro. Y en eso hay que ser respetuoso, porque también hay gente que tiene ciertas rigideces intelectuales o paradigmas, como quieran llamarle, ¿sí? Pero hay que atender el hecho de que nosotros somos un sistema orgánico, y por mucho que yo quiera cambiar, fíjate todo el discurso que hay del cambio orgánico, estamos hablando de cuestiones sociales, pero sin embargo los sistemas se sostienen lo mismo. O sea, todo sistema es básicamente un sistema biológico. Nosotros 100%. Claro, pero por ejemplo todo lo que le ocurre al ser humano, supón tú, la política, la economía, tiene una base biológica. Absolutamente, claro. Entonces, si nosotros conocemos el sistema biológico, nuestras posibilidades de incidir sobre los otros sistemas aumenta. Esa es la gran... Es muy lindo como lo estás proponiendo, porque eso es justamente lo que el profesor Maturana decía, y la gente escuchó lo que pudo o lo que quiso. Claro, y lo que le gustó más. O lo que le gustó más, claro. Es interesante porque no hay ningún componente, pongámoslo de esta manera. La mente de Rodrigo, un hombre brillante, la mente brillante de Rodrigo. Resulta que yo me puedo preguntar, bueno, en alguna parte tuya, adentro, en tu interior, cerca del corazón, por ahí de la garganta, en alguna parte está tu mente, o está ahí en la cabeza. Resulta que si yo te abro el cerebro, ¿sí?, y empiezo a buscar dentro las neuronas de tu cerebro, no voy a encontrar tu mente, ni tus pensamientos, ni tus reflexiones, ni tus ideas. Entonces, ¿te fijas? Ahí volvemos al sistema. Ahí hay un sistema que está operando, que da como resultado el hecho que tú puedas pensar. Pero tus pensamientos no forman parte, no son componentes del sistema. ¿Y los procesos orgánicos que me permiten pensar? Sí. Absolutamente, claro. Pero las neuronas, cuando hacen lo que están haciendo, no están pensando. Ellas no tienen ni idea que están respondiendo a la biología del sistema. Claro, se junta una neurona con otra y se tiran unos puffs y se tiran, ¿me entiendes?, unos juguitos, y eso es todo lo que hacen las neuronas. Tu músculo, por ejemplo, los músculos nunca han caminado, no caminan. El que resulta caminando eres tú en tu corporalidad, porque la dinámica de ese sistema, relacionado específicamente de ese modo, resulta en la marcha. Sí. Esteban, y mira, ya, la base de todos los sistemas es el sistema biológico. ¿Cómo entonces podemos aplicar esta teoría del sistema a otros ámbitos? Un poco para volver a tu propuesta cuando recién nos pusimos a conversar. Sí. Al ámbito organizacional, cualquiera que este sea. Sí, hablemos de empresa, por ejemplo. Ya. ¿Cierto? Se sabe que en general las empresas están sometidas al mercado, y por lo tanto hay una corriente que las lleva a estar pensando en cambiar, o hay gerentes innovadores que les gusta llegar a las empresas y imaginarse cambiar cosas. Lo que nosotros decimos, bueno, si lo miramos como sistema a la empresa, la miramos como sistema, primero y principal, antes de hacer cualquier cambio, hay que preocuparse de qué es lo que vamos a conservar. Ya, de acuerdo, por lo que conversábamos antes. Sí. O sea, si tú no tienes claro qué es lo que vas a conservar, entonces muy difícilmente vas a poder
generar cambios que sean consistentes o que perduren o que lleguen al fin que tú has planeado. Si esta cuestión es bien, como te dijera yo, es bien sustantiva. Porque si en todas las empresas todos los cambios que se proponen pasaran por el filtro de la estabilización del sistema en tanto conservación, fíjate que muchos de esos cambios ni siquiera se implementarían, ni siquiera entrarían en el espacio del diseño. Claro, sí. Uno lo ve, fíjate, cualquier hijo de vecino lo ve en las decisiones que toman los entrenadores de fútbol. Es bien llamativo, por ejemplo, los buenos entrenadores y los malos entrenadores se diferencian que conservaron y que cambiaron. Y los críticos de los entrenadores le dicen, pero ¿por qué sacó a este? O sea, ¿por qué no lo conservó? ¿Por qué puso a este otro? Que ha tenido, por ejemplo, pocos partidos en cancha, pocos minutos. Entonces, en general, fíjate, cualquier hijo vecino, de alguna manera, si le gusta el fútbol, ha usado estas aplicaciones sistémicas. Es notable como en expresiones de ese tipo, por ejemplo, en el deporte, en la música ocurre, en la orquesta, es maravilloso. Claro, volvamos al equipo de fútbol. Ya. Ahí está el sistema que implementa un entrenador y sus jugadores. Los jugadores conocen el sistema, aprendieron juntos a moverse en ese sistema. Por razones personales, el entrenador está molesto con uno de los jugadores, que en este caso sería uno de los componentes del sistema. Claro. Y como medida regulatoria lo toma y lo saca de la cancha y lo castiga. Pero resulta que junto con hacer eso, desarmó el sistema. Entonces después vienen los comentaristas a decirnos, nos comimos 4, ¿para qué sacaste a ese señor? ¿Te fijas? Entonces no todos los cambios son adecuados a la conservación del sistema. En eso hay que ser muy sutil. Tú mencionabas la música, solo por una cosa cultural. El jazz es pura improvisación, como un sistema raro. Pero sistema, uno puede decir que es música de jazz. Claro, pero se sostiene en ¿qué es lo que conserva justamente la innovación? ¿Te fijas? El jazz se sostiene en la innovación, que sería la improvisación, pero no es una improvisación inorgánica, desordenada, a eso me refiero. Porque finalmente yo, si escucho el jazz, me doy cuenta que es jazz. Exactamente. Por lo tanto, hay algunas normas que se han conservado. Exactamente. Y que me pueden preguntar, bueno, pero ¿qué dice usted? ¿Qué se conserva en el jazz? Justamente eso, lo que lo define como jazz. Ciertos compases, ciertos ritmos, ¿cierto? Que eso es lo que se conserva. Y todo lo demás puede cambiar. Incluso puedo cambiar los músicos, puedo cambiar la banda completa, los instrumentos, incluso puedo innovar con instrumentos nuevos. ¿Sí? Claro. Y sigue siendo jazz. El jazz de la década 20 y del 30 empezó a meter nuevos instrumentos. Uno ve que después hubo esta guitarra, una serie de cosas que no están originalmente en las bandas de jazz. Claro. Es como el tango, cuando Piazzolla le mete piano, le mete electrónica, claro. Sí, claro. O sea, ya no quedan tangos como los que cantó y tocaba Gardel. Hay otros instrumentos, eso que Gardel cada vez canta mejor es verdad. Bueno, por los cambios que se han ido produciendo. Sí. Entonces, ¿te fijas? Ahora esto, usted falta música No, sí, es maravilloso. Esto de los sistemas es una cuestión que yo creo que se entiende poco. Y como se entiende poco, se aplica mal. Oye, Esteban, déjame preguntarte, ¿y los antiguos teorías de sistemas, antes de la de Humberto Maturana, por ejemplo, lo de Bertalanffy, o los sistemas clásicos que tú has aprendido en ingeniería, ¿tienen alguna validez, alguna vigencia? ¿No tienen nada que ver? ¿Están completamente obsoletas esas teorías? Bueno, se parece bastante a cómo se enseña la biología en los colegios.
que la biología en los colegios es como una lista de características. ¿Ah? Es como que te enseñan la vaca por partes. Entonces, Ya. este es el lomo vetado, el solo. ¿Me entiendes? Así, Sí. así se enseña la biología. Y la teoría de sistemas se enseña más o menos igual. Bertalanffy quiso hacer eso. Es como que hizo una lista de cosas que definen A. Pero Pero eso está obsoleto. es que no sirve para explicar a los sistemas. Ya. No sirve para explicar a los sistemas. Entonces, no es la suma de los componentes del sistema, ¿sí? Sino que son sus relaciones y el resultado es lo más importante. ¿Qué resulta de eso? Ujú. Esa cuestión, mírate, esta es una clase pero hiperpotente. Debiera quedar grabada para todos los alumnos y sobre todo los que estén estudiando sociología y psicología. Ujú. Bueno, si tú te fijas, hay yo diría una cultura, por no decir una ideología, que no le interesa mucho el producto. Mira, en educación, años atrás apareció un sistema de evaluación. Ujú. Entonces los alumnos decían, profe, pero yo tengo el procedimiento bueno. Entonces póngame un puntito. Y yo les decía, nadie me garantiza que el procedimiento está bueno si no habría llegado a un resultado correcto y no llegaste. Entonces, pero normalmente algunos chiquillos están al reglamento de la escuela, de la universidad, del departamento. Ujú. Entonces, de alguna manera se nos fue metiendo una cultura en que no importaba la calidad del producto. Bastaba con tener algo así como el procedimiento, es decir, el entusiasmo, la buena voluntad. Claro. O sea, se fueron metiendo variables, llamémoslo así, no sólidas, no materiales. Y frente a eso apareció este tema curioso de las habilidades blandas. Entonces, las habilidades blandas es que yo no me hago cargo, o sea, yo creo que es súper bueno tener habilidades blandas, pero no solo, no son las únicas. Entonces yo me hago cargo solo de aquellas cosas no cuantificables, Claro. aquellas cosas que no puedo pronunciarme sobre su efecto. Entonces por eso te digo, aquí hay una cultura y una ideología que fue facilitando esta concepción antisistémica. Aquí se abre un espacio reflexivo profundo. Hasta el advenimiento de la industria, en tanto tal, digamos, la industria de la Inglaterra, ¿sí? Hasta que se entró la revolución industrial. Un reloj, una fusta de caballo, una herradura, lo que fuere, siempre traía el nombre de quien lo fabricó, Ah, claro, hasta la producción en serie, claro. ¿cierto? El cajero del banco hoy día no tiene ninguna relación directa con el producto. Él ¿me entiende? Ahí estamos viéndolo como sistema. Si yo quisiera hacer una banca moderna, yo tendría que volver a hacer que las personas que están dentro de esa organización, ¿sí? La relación, palabra clave, la relación sea directa dentro del sistema. Y ese señor, yo cuando hablo con el cajero estoy hablando con el banco. Hoy día fácilmente la conversación con el cajero puede ser una conversación entre dos amigos en una esquina. Y puede que el señor esté en un mal día y me maltrata, me atiende mal. ¿Te fijas? No me está atendiendo el banco, me está atendiendo don Guillermo Álvarez, cajero de ese banco. Ujú. Se ha perdido mucho eso de la identidad respecto de lo que hablábamos del producto. Entonces, este producto lo hago yo y pongo mi inicial ahí para que todo el mundo sepa, porque me estoy poniendo yo en juego. Claro. Eso es sistémico. El camisetismo que dicen algunos, póngase la camiseta. Claro, póngase la camiseta, claro. Eso. Póngase la camiseta. Esa cuestión no resulta. Simplemente un buen discurso es bonito, pero no resulta. Volviendo al tema de los entrenadores de fútbol. Claro. Sí, pueden tener discursos maravillosos, pero no les resulta. Y el entrenador dice después, bueno, no lo logramos. No se dieron las cosas. No se dieron las cosas, claro. El árbitro. Claro, justamente, porque el señor Maturana esto lo decía, claro, lo decía fuera del aula de las clases de biología, lo decía, invítalo.
Invita al otro a participar contigo. Entonces, ¿y qué significa invitar al otro a participar? ¿A participar en qué? Claro, porque si tú y yo vamos a hacer una cena mañana para los profesores de la facultad, ¿ya? ¿Cierto? Entonces tú me dices, Esteban, juntémonos, entonces nos tenemos que empezar a coordinar. Sí. Decidir qué vamos a preparar, luego tenemos que coordinar acciones, de modo que tengamos que ir a comprar las cosas, claro, después hacer preparaciones, o sea, es acción sobre acción sobre acción sobre acción, o sea, la sumatoria de acciones, ¿sí?, que se resuelven en el plato de comida que vamos a poner en la mesa. Por lo tanto, uno invita a participar en acciones específicas. Absolutamente, donde yo aparezco. El señor Maturana decía la legitimidad del otro. Deja que el otro aparezca, ¿ya?, legítimamente, sí. Pero haciendo en la acción. No es que yo te mire así con ojos de huevo frito y te vea amorosamente, ¿no? O sea, claro, te tengo que dejar aparecer en la acción, es decir, que tu acción sea válida para mí. Ya. Fíjate que es más profundo que yo que te mire amorosamente. Claro, preferiría más que me invitaras a actuar en todo caso. O sea, ¿te fijas? Y seguimos hablando de sistemas. Esto es apasionante para mí. Oye, y una segunda cosa que al hilo de lo anterior, uno siempre piensa que Humberto Maturana lo dijo todo. ¿Hay otros aportes posteriores a Maturana? ¿Hay añadidos a su teoría? ¿Hay derivas naturales a la teoría Maturana, por usar un lenguaje ad hoc? Bueno, sin duda que él y el profesor Varela y ahora los profesores que están en el laboratorio han seguido trabajando y profundizando la teoría. Esto no ha parado, ya tiene 60 años. Bueno, ¿sí? Tiene 60 años la teoría. Por ejemplo, se ha trabajado mucho en lo que se denominó el acoplamiento estructural, que es la dinámica sistémica donde yo puedo verificar cómo es que cambian, por ejemplo, las personas. Como una persona, un ser vivo, digamos, un ser humano, nace de una madre, ahí está, con 0 días. Ese señor con 0 días no es un humano, sino que ahora yo lo pongo en un proceso de relaciones sistémicas, sociales, culturales, lo voy a ver un rato después y mira, me encuentro con un humano que tiene lenguaje, que se maneja con ciertos aprendizajes, que es orgánico al espacio que le toca vivir, que reconoce a los más cercanos, y es amoroso. Te fijas cómo el acoplamiento estructural vino a explicar justamente a cómo los sistemas se adecúan, van cambiando, en tanto van conservando su organización. Y la otra que es una maravilla también es la deriva natural, que viene a ser la explicación más moderna de la evolución. El doctor Jorge Podosí ha trabajado eso profundamente y está siendo hoy día leído en muchas partes del mundo. ¿Se puede explicar coloquialmente la deriva natural? Bueno, yo lo puedo hacer porque no soy biólogo. Ya, pues. Desde los sistemas. Ya. Te fijas, lo primero que hay que hacer aquí, estoy dando tips, ¿cierto? Ya, rápido. Sí. Una escuela, sí, porque después quiero preguntarte por... Sí, esta es una escuela rápida esta. Primero hay que sacar el propósito de toda esta cuestión. ¿Ya? De acuerdo. Entonces, no es que los animales hacen ciertas cosas para conseguir ciertas otras, sino que todos son resultados de operaciones que se van conservando. ¿Ya? ¿Sí? Dado que el animal
tiene esta dieta, dado que el animal vive en este ambiente, dado que el animal hace ciertas cosas, es que van surgiendo ciertas corporalidades y ciertas dinámicas de relaciones que se dan en esos espacios, ¿sí? Uh-huh. Cuando cambian algunos de estos componentes del sistema, por ejemplo el medio ambiente o cambia la dieta, Ya. bueno, lo que tú te vas a encontrar después es que este señor, que antes era de pelaje rojo, ahora aparece el mismo pero pelaje negro. Ya. Cambió la dieta, pero él no cambió la dieta para cambiar el pelaje. Ah, no, pues. Le resultó, ¿no? Resultó justamente. Pero te fijas que ahí yo le llamo rotar el ojo, o sea, ahí rotemos el ojo y miremos la cuestión de nuevo. ¿Te fijas? Entonces la evolución no es un plan. Entonces la deriva natural es una suerte de evolución espontánea. Claro, y justamente se llama deriva. Tú pones un buque en el mar, le saca la quilla, le saca lo que lo conduce y quedó a la deriva. ¿A la deriva de qué? Bueno, de las corrientes, de los vientos, de las tormentas, y vaya a saber dónde llega esa nave. Bueno, se puede estrellar. Claro. Así es el origen de la palabra riesgo. Los riesgos son los riscos que rodeaban al mar. Mira. Entonces un barco venía cargado de toda clase de mercaderías de Oriente. Iba entrando al puerto de Europa y había una tempestad, había un cambio en la marea, había un cambio natural y se estrelló y se hizo polvo, digamos, se perdió todo. Entonces ese es el riesgo, y la idea es que el riesgo ocurría poco antes de llegar a puerto. Okay. Entonces de ahí viene todo, bueno, todas las teorías del riesgo societal, por ejemplo. Mira. Pero la palabra riesgo tiene que ver con una suerte de deriva marítima. Sí. Es bonito eso. Entonces la deriva natural se hace cargo de los cambios, en este caso orgánicos, ¿sí?, de las especies, pero hay que mirarlo sistémicamente. No se puede mirar la deriva natural si no se hace desde los sistemas. Entonces hay organización, que es como, podríamos decir, lo que sostiene al sistema en cuanto a su identidad, ¿sí? Las cebras son cebras porque conservan su cebridad, pero no en tanto estructura como, digamos, molecular, sino que porque viven como cebra, se aparean como cebra, ¿ah? Y tienen rayas como cebra. Y tienen rayas como cebra, cebrean, ellas cebrean, y eso la hace cebra. Bueno, aparte que en la expresión cebrear se parece harto a una explicación metafísica, digamos. La naturaleza, el ente perro, es la perritud. Es la perritud. Oye, pero sí. En todo caso nos quedan algunas cosas claras. Ya. Hay una concepción moderna de la evolución, que es la teoría de la deriva natural. Sí. Segundo, no hay un propósito predefinido ni en la teoría del sistema ni en la evolución. No. Tercero, el sistema base de todos los demás sistemas, el sistema biológico. Bueno, ¿y aquí cómo entra tu proyecto de explicar la teoría del sistema para hacer otras cosas, por ejemplo, para los directivos, gerentes, otras cosas? ¿En qué les serviría y cómo entra derechamente? Sí, por ejemplo, esta es una abstracción, ¿ya? Pero la estoy lavando bastante. Mira, el trabajo moderno, el trabajo del año 2025, si yo lo miro desde la biología, es la caza del mamut, absolutamente. En eso andamos todo el día. Gastando una cantidad de energía necesaria y suficiente para llevarnos un pedazo de mamut para la casa. Así que lo que uno puede decir, la modernidad, y mira todo lo que cambió, la electrónica, la inteligencia artificial, en el mundo en que estamos, no hemos cambiado nada. Si el trabajo son las lanzas nuevas, son las lanzas modernas. Ah, claro, sin duda, que McLuhan decía que el auto no era más que una transformación del pie. Absolutamente, claro. Tú dices, son todas prolongaciones de nuestra corporalidad, claro. ¿Cierto? Los telescopios, lo que tú quieras, somos nosotros mismos. Entonces, es la empresa, hay que mirarla como sistema,
como un resultado de organismos vivos que somos nosotros los humanos, ¿sí? Y por lo tanto es más humana la empresa de lo que la misma empresa quiere aceptar que es. Entonces le ponemos electrónica, le ponemos inteligencia artificial, mecánica, inteligencia artificial y todo. Imagínate, todo ahora tiene que estar basado en la inteligencia artificial, pero resulta que esa cuestión es humana dependiente. La inteligencia artificial... Esperemos que así sea. No, hasta ahora te lo garantizo. Son grandes motores de búsqueda y relación de datos. Sí. Pero todavía no hay ninguna máquina que piense. Claro. En los, decisiones autónomas. Claro, en los términos que lo hacemos nosotros. No, claro. Sí, eso todavía no pasa. Pero imagínate, nos tomó 3,2 millones de años para construir estas máquinas pensantes que somos nosotros. ¿Sí? Hay 8.000 de estas máquinas disponibles en todo el mundo. La pregunta que hay que hacerse es, bueno, ¿y para qué quiero crear más? ¿Por qué no uso las que ya hay? Tal vez por la misma razón que nos empeñamos en seguir fabricando bombas atómicas cuando ya el planeta podría explotar varias veces. Exacto. Con lo que tenemos. Claro. ¿Te fijas? Ahí nos vamos a un terreno que yo no domino y me pierdo completamente. Yo digo, entender los sistemas, entender la biología. No se puede entender la biología si no se entienden los sistemas. No se pueden entender o aplicar cambios en ningún sistema si no se sabe con claridad qué es lo que se va a conservar. Por lo tanto, esto implica imperceptiblemente un diagnóstico que lo que se está haciendo, sobre todo en las empresas, no está bien, es incorrecto. Claro, porque se ven los cambios, fíjate, se ven los cambios de manera inorgánica. No se ven los cambios como algo que es producido por el propio sistema empresa, sino que es como una novedad. Ya. Entonces, mira, la Ford hizo no sé qué cosa, entonces yo tomo la Ford y se lo llevo a la Chrysler y le trato de imponer el cambio que... Pero resulta que hago un despropósito dentro de la planta Chrysler, porque acá teníamos otra organización interna. Bueno, además que los científicos, mira, la educación en Chile antes tenía algo que es igual al ejemplo que tú pones. Los colegios buenos les enseñaban a los colegios no tan buenos a cómo hacerlo. El problema está en que no eran los mismos estudiantes, el problema está en que no eran las mismas condiciones infraestructurales, por lo tanto era una especie de simulacro. O sea, absolutamente en contra de la ciencia. Estaban generalizando unos resultados sin tener las condiciones básicas para hacer una generalización científica. Claro. Entonces, ahora, por lo tanto, estás haciendo referencia a una suerte de cultura de no querer ver, o de que no se puede ver como sistema lo que se está haciendo. Sí, yo creo que hay una cuestión aquí que se mira poco, porque se ha inventado la imagen del líder, del que sabe. Ya. Del que te va, ni siquiera se acerca a la palabra maestro. No, el que dice que sabe. Entonces, el sistema, como decía el señor Maturana, ¿sí? Él te deja, acepta como legítimo a sus componentes y los deja operar. Uh-huh. Y por lo tanto, si yo acepto al sistema, como en las palabras del señor Maturana, los líderes desaparecen. Te voy a contar el gran secreto de mi vida. Yo no creo que exista nada que se asemeje a una teoría científica del liderazgo. Yo no creo en los líderes. No, absolutamente. Eso es un invento cultural, absolutamente. Y créeme que varias gente me ha mirado como apestado. No. Aquí tenía un amigo para toda la vida. Sí, yo pienso eso. Porque además se pierde la palabra clave de Néstor Rodrigo. ¿Sabe que se pierde? Autonomía. Que es el fundamento de los sistemas. Si uno dice, bueno, pero el sistema, ¿por qué se sostiene tanto? ¿Por qué busca su equilibrio o se equilibra, digamos? No es que lo busque. ¿Por qué queda equilibrado? Por la autonomía. Porque tiene las condiciones para equilibrarse, que es la autonomía. Esa es la autonomía, justamente. Entonces, si que el sistema hace algo, que no es el caso porque son resultados, es mantener su autonomía. Y los seres humanos somos de ese tipo de sistema. Creo que te explayes un poco más en ¿por qué se instalaron la idea de que lo nuevo es valioso? Porque finalmente toda la gente persigue el cambio porque el cambio de suyo, a priori, bueno. Pero esta teoría o estas condiciones
son del siglo XX. O sea, hasta el siglo XIX había varias teorías, no me refiero filosóficas ni filosóficos-políticas, teorías para entender la realidad, por ejemplo, en los orígenes de la sociología. Los sociólogos entendían que había sociedades estables y sociedades cambiantes. Por lo tanto, habían estas dos teorías coincidían, eran en el fondo una sola teoría. La estabilidad y el cambio no eran cuestiones separadas. Sin embargo, poco a poco empieza a parecer como que el cambio es de suyo bueno, es de suyo felicitario. O sea, pero cambien para ser felices. O sea, yo voy a ver a cualquier persona y me dice, no, usted tiene que cambiar un poco la conducta y abrirse a los cambios. O sea, hay una serie de cuestiones que me están diciendo, oiga, pero yo estoy abierto al cambio. No, pero hay una cuestión profunda. Siempre hay una suerte de ideología que me dice, usted está enfermo de algo que no sabe, yo lo voy a curar. Y eso tiene que ver con que usted tiene que hacer determinadas conductas que no hacía. Entonces, pero fíjate que todo está basado no en la eficiencia ni en la prueba empírica de la nueva cosa que yo voy a hacer, sino que solo porque es nueva. Claro. Entonces, claro. Si pudieras explayarte un poquito más, Esteban, yo creo que sería notable. Sí, bueno, sigamos con esta síntesis, digamos, sin entrar en grandes profundidades. Se trata de sistemas que se conservan, sistemas que se mantienen equilibrados, que dan como resultado la conservación del propio sistema y de su estabilidad. Hay personas o hay grupos en este caso de los grupos sociales, ¿sí?, que encontraron un negocio en el discurso del cambio. Es llanamente eso, un negocio, ¿sí? Porque los sistemas van a cambiar sin que tú digas nada o sin que tú hagas nada. El sistema siempre va a cambiar, en tanto se mantengan equilibradas sus propias dinámicas. ¿Te fijas? Entonces, si yo necesito enseñarte que tienes que cambiar y te lo propongo como un discurso, entonces no es ni más ni menos que eso, una proposición discursiva de algo que ni siquiera yo sé si tú lo aplicas te va a dar el resultado que yo estoy ofreciendo. Entonces, todos estos gurús empresariales, estos coach, oye, la cantidad de cursos de liderazgo, pero de todo tipo. Ahora todos los liderazgos tienen que ser neurológicos, ¿sabes? El neuro de esto, neuro de lo otro, la neuropsiquiatría. Claro. Y pareciera que lo venden como que fueran productos de bazar, de mall. ¿Ah? Tómese 2 grajeas de esto y usted va a ser el gerente maravilloso. Bueno, ahora todo es cuántico. Es una otra palabra que se puso de moda. Todo es cuántico, claro. Entonces, qué sé yo, tú estás en una empresa que es una fábrica de envases de vidrio, por ejemplo. ¿Sí? Oye, pero si la fábrica hace envases de vidrio, eso es lo que hacemos nosotros. ¿Cuánto puedes tú innovar sin que se pierda el sentido de la producción misma? El sentido de la producción misma. Para que sigamos fabricando vasos de vidrio, ¿no? ¿Te fijas? Entonces yo siento que hablar de esto, de los sistemas, de la biología, de los sistemas biológicos, de las estabilidades de los sistemas y de la conservación antes que de los cambios, hace que estos discursos medio de líderes desaparecen completamente. No, además que esto tenía un efecto social impredecible, digamos, porque a ver, si no se produció un desequilibrio que requiere un cambio, estoy forzando, estoy haciendo algo que es curiosamente no natural. Claro. Ustedes que lo estudian acá, ¿cierto?, en la parte sociológica, las estructuras familiares, mira, solamente en ese plano. Curiosamente, yo estoy muy alejado de ese mundo, pero escucho, o sea, soy humano, tengo oído, escucho.
¿cierto? Los adultos ya de 50 años dicen, ahora me encuentro en mi vida haciendo las cosas que hacía mi padre. Encuentro a mi padre en mi conducta. ¿Sí? Claro, porque uno no se pregunta este tipo de cosas, estas preguntas no se las hace. Claro, porque usted, señor, aprendió de su padre. Ahí se moduló, ahí aprendió. Entonces que usted a los 50 años se encuentra haciendo las cosas que hacía su viejo padre, ninguna novedad. Claro, una pena que haya hecho el insight tan tardivamente. No, pero claro, porque finalmente aquí hay un elemento sociológico, hay una suerte de desprecio por la socialización. O sea, todas las conductas, llamémoslas así, que me habilitan para ser integrante de una sociedad, pareciera estar derogada. Claro. Porque la novedad es lo último. Po. Claro. Y le vendemos a los muchachos justamente ese cambio como que nosotros de cierta edad como que estamos menos habilitados para enfrentar este mundo tan novedoso, tan digital. Pero resulta que ese muchacho no solamente va a pervivir con el celular, también con los afectos, con la alimentación, con su camita tibia. O sea, claro, hay otras cosas que sostienen al sistema. Exactamente, sí. Y bueno, háblame más del programa. El programa. Claro, que tú lo estás tratando de socializar. Sí. Bueno, lo que ha sucedido en esta conversación tan valiosa para mí y tu invitación es lo que queremos que pase en la empresa. Tomar a la empresa, tomar a su ejecutivo, a la gente que está tomando las decisiones y que está imaginándose cambios y hacer justamente este ejercicio. Hagamos la lista de todas aquellas cosas que queremos cambiar y te aseguro, en algunos ejercicios que hicimos, siempre son como 2 o 3 páginas de cosas que hay que cambiar. Desde cambiar los baños hasta cambiar el color de la puerta y cambiar otras cosas más complicadas. Y cuando decimos, y ahora vamos a hacer, porque se hace en sesiones, ahora vamos a hacer qué es lo que queremos conservar realmente de la compañía que fundó nuestro abuelo. ¿Sí? Y después comparamos, después hacemos que se comparen estas dos cosas y empieza a haber una cantidad de inconsistencia tremenda. Porque la misma persona escribiendo de su puño y letra se da cuenta de que lo que quiere cambiar va contra la propia identidad de la organización de lo que quiere conservar. ¿Te fijas? Entonces es un ejercicio donde esta idea de sistémica de conservación y cambio se pone en juego. ¿Y eso cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se lleva a cabo estas conversas sobre estos temas? Bueno, el programa tiene 3 cursos de biología, ¿sí? El primer curso habla de evolución, vamos a hablar de sistema y evolución. Después, en el segundo curso va a mostrar cómo opera el sistema nervioso, ¿ya? Como sistema, ¿sí? Y al final vamos a mostrar en la biología cómo se adecúan los sistemas, cómo operan los sistemas, sobre todo en este caso socialmente, digamos. Yeah. Rodrigo y Esteban, cómo se acoplan estructuralmente en esta dinámica de relación sistémica. ¿Sí? Entonces vamos a mostrar la biología, en la biología vamos a mostrar estos fenómenos. Yeah. ¿Sí? Una vez que el estudiante entendió los fenómenos, lo vamos a llevar a la práctica. Entonces vamos a ir a su empresa, vamos a entrar al departamento donde se quieren producir los cambios y le vamos a hacer este ejercicio que mire con esta nueva lupa, que mire el cambio que está proponiendo o que le están proponiendo. Y si es que es posible o que si se va o no a conservar el propio sistema. Entonces práctico también la segunda parte de un taller in situ. Oye, sin que entres en profundidad ni en detalle, pero tu experiencia, ¿fracasan muchas empresas por no tener visión sistémica?
No tengo en este momento el número actualizado, pero ojímetro. Pero voy a andar bastante cerca. De 100.000 empresas que se crean al quinto año, de 100.000, uh-huh, al quinto año ni siquiera quedan 5.000. ¿Y les va peor a las pymes? Y justamente por eso, porque si yo fuera el presidente de la República de este país, tomaría a la Corfo, y a la Corfo yo le entregaría un manual de cómo ser pyme, a un pimero, digamos, un señor que quiere partir. ¿Qué le entregamos a la pyme? Le entregamos una línea de financiamiento, le hacemos unos cursos de liderazgo y le hacemos unos cursos y el señor nunca en su vida ha administrado un negocio, nunca ha ido a comprar, nunca ha vendido, no sabe lo que es una factura, no ha vivido, no tiene la experiencia. En palabras del señor Maturana, no conoce. Entonces, ¿qué probabilidades hay de que tú hagas algo que no conoces, tengas éxito? Claro, ¿qué probabilidad hay que tú y yo, Rodrigo Larraín, Esteban Rojas, nos vayamos a Wimbledon y ganemos el campeonato? Claro, no son muchas en realidad. Entonces ahí como que la buena onda y que el Banco de Estado nos financie los pasajes a Inglaterra no nos va a resolver el tema. Eso está pasando con las pymes. Ya. ¿Sí? El ser empresario, ¿sí?, es un conocer, no es un estado de ánimo, no es una buena idea, es un trabajo. Como todo trabajo se tiene que aprender. Claro, por eso la educación, que es un conocer, no puede ser un estado de ánimo como algunas pedagogías nuevas suponen. O sea, definitivamente. Definitivamente. Entonces te fijas que esta mirada sistémica de los fenómenos es bien, al menos te permite pensar sobre lo que estás viendo y si es posible alterar al sistema sin que se pierda su organización. Esa cuestión es fundamental. Podemos cambiar la iglesia si tú quieres, podemos cambiar los clubes deportivos, podemos cambiar lo que se nos ocurra cambiar, siempre y cuando entendamos qué es lo que se debe conservar. De acuerdo, sí. Oye, y esto, la idea es darlo en la misma universidad, como un programa académico, como un curso de extensión. ¿Qué estás pensando? Claro, la universidad, en este caso la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, tiene el Departamento de Biología, y dentro del Departamento de Biología está el laboratorio que fundó el profesor Maturana. Correcto, sí. Y ahí se da el programa de postítulo en Biología del Conocer y la Comunicación Humana. Ya. Eso está dentro del ámbito propietario, digamos, de la Universidad de Chile. Eso es una cosa que pasa dentro de la universidad. Nosotros, como Episteme, la Escuela Naturaleza Biológica de los Seres Humanos, hacemos extensión de eso y divulgación. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es acercando estudiantes de fuera de Chile. Ya. ¿Sí? Y estos últimos 10 años hemos traído mucha gente de Latinoamérica a estudiar el postítulo. Pero a su vez somos una empresa independiente nosotros de la Universidad de Chile, ¿no? Sí, claro, sí conozco la figura, sí. Claro, entonces como Episteme, nosotros ahora nos hemos abierto a la posibilidad de hacer aplicaciones de la biología al conocer. Ya. ¿Sí? Entonces le estamos llamando a esto para diferenciarnos claramente de la parte académica y de la Universidad de Chile, que correcto, es biología al conocer aplicada. Oye, ¿y dónde se puede encontrar mayor información? ¿Hay algún portal, alguna...? Sí, un sitio donde uno ir. Sí, la página web es episteme.cl. Ya. Y mi correo es errojas@episteme.cl también. Ya. Claro. Y ahí yo les doy toda la información. No, se ve, es novedoso, atractivo, y en realidad yo diría es una renovación, actualización de las tesis de Humberto Maturana a lo práctico. A lo práctico. Claro, yo creo que ese es el gran mérito que tiene esto. Yo cuando leí
cuando me enviaste algunos datos ahí con pocos, me sorprendió porque yo recuerdo sociales también tiene una estructura autónoma para, sí, en este caso hacer investigaciones, si mal no recuerdo. Sí. La misma universidad años atrás tenía alguna empresa, podríamos decir, que funcionaban con él. No, me parece súper atractivo y novedoso. Bueno, y lo interesante es ir aplicando lo que se ha ido desarrollando, la misma teoría de la biología del conocer, ¿no? Claro. Porque yo creo que no sé, mal que nos enorgullezca, o bien que nos enorgullezca, Humberto Maturana sigue siendo el científico más citado en las investigaciones de punta, el chileno más citado. Así que, definitivamente. claro. Y el acoplamiento estructural, es más importante que la autopoiesis. Oye, Esteban, nos pilló el tiempo, te agradezco mucho que hayas conversado con nosotros. Y bueno, cualquier novedad, cualquier cambio, tú me cuentas y a ver cómo te ha ido más adelante. No te quepa la menor duda que te voy a invitar el próximo año a ver cómo te ha ido con esto. Sí. Buenas tardes, y a ustedes, señores auditores, también muy buenas tardes, y hasta el próximo miércoles. Gracias por invitarnos. Radio Universidad Central y radio.ucentral.cl presentó Conocimiento como Aventura, una conversación que gira en torno a la ciencia, filosofía de las ciencias e historia de estas en un lenguaje sencillo y ameno. Hasta la próxima semana.